Este canal fue creado para personas invidentes, débiles visuales y todos los que no tienen tiempo de leer un libro, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 31. El último final. Sanaya se despertó con una sacudida, su mente borrosa y sus extremidades sintiéndose mal. Tragando el aire fresco dentro del capullo de fuego que la abrazaba, luchó por mantener la calma. Quizás otra persona hubiera entrado en pánico, pero Sanaya no era otra persona. Ella era la reina del Nilo y sabía que no había poder en este mundo más fuerte que un miembro de la cátedra. El arcángel de la muerte, un eco helado, una cascada de recuerdos de su último despertar. Ella había estado en el territorio de Alexander entonces, a salvo en el suave negro de su poder, muy por debajo de las cálidas arenas de su tierra. Ella había mantenido su decisión y no le había dicho que tenía la intención de dormir en su tierra. Hacerlo hubiera sido como atar un peso de amor a su tobillo. Su Alexander obstinado e implacable, leal y honorable. No había querido eso para él, no cuando sabía cuánto tiempo dormiría, y se aceptaba el hecho de que una vez que un arcángel entraba en el estado de sueño, su poder desaparecía del mundo. Ya no era un impedimento ni una provocación para ningún otro miembro de la cátedra. De lo contrario, el mundo sería un caos, azotado por varios de poder que competirían entre sí. Dado su amor, sabía que Alexander podría sentirla si hubiera acabado bajo la superficie en el lugar exacto en el que ella dormía. Pero de lo contrario, nunca adivinaría la presencia de Susani. Así que se había permitido el consuelo de ir a dormir cerca de él. Él había sido arcángel de Persia durante tanto tiempo cuando ella se fue al sueño que no había sido capaz de imaginar ningún mundo futuro en el que esas tierras no le pertenecieran. Y cuando despertó, se demostró que tenía razón porque allí estaba. Había sido capaz de saborearlo en cada respiración, su amante lleno de arrogancia y poder y un amor brutal por ella. Pero entonces no había habido tiempo para el amor. Ella frunció el ceño, los hilos del pasado se deshacían a trancas y saltos. Y recordó que no había elegido despertar aunque había estado revolviéndose, con el cuerpo y la mente rejuvenecidos tras su largo sueño. Se habría despertado pronto, pero algo la había arrancado prematuramente de su descanso. Su nombre era Li Yuan. Alexander le había dicho eso cuando se despertó. Mientras el cielo se volvía de un negro similar al de una tumba, el aire desgarrado por chillidos y gritos. Había habido una guerra. Se había levantado porque necesitaba levantarse para ayudar a luchar contra el arcángel de la muerte, ya que había aparecido su locura y su maldad por todo el planeta en una manera de muerte que era un facsímil de la vida. Renacidos. Así era como ella había llamado a sus abominaciones tambaleantes. Sanaya sisió un suspiro caliente de rabia, todavía incapaz de comprender cómo un arcángel podría permitirse caer tan lejos en la locura megalómana que creerían que estaban haciendo algo bueno al hacer que los muertos caminaran. Sangre en las yemas de sus dedos ahora, sus dedos entumecidos, cobrando vida con dolores punzantes. Apretando los dientes montó el dolor.
No había sido así en su último despertar. Podría haber sido arrancada de él prematuramente, pero se había despertado como debía, en completo y total control de sí misma, su cuerpo en plena capacidad de lucha. Hoy ya estaba incapacitada. Con la cara caliente, buscó en su capullo y su mano se cerró sobre Firelight. No era la misma espada que Alexander le había dado hacía tanto tiempo, pero era una digna sucesora del nombre, y llevaba su ámbar. Los dos siempre estaban entrelazados, Firelight y el ámbar de Alexander. Nunca usaba uno sin el otro. Como nunca llevó Firelight cuando ella y Alexander estaban destrozados, con los dedos de su mano derecha envueltos alrededor de su empuñadura tallada, tachonada de ópalos, las piedras preciosas que Sander él era Alexander ahora. Sander, el nombre de su nieto, y qué asombroso que tuviera un nieto. Sus pensamientos se deslizaron de un lado a otro, reuniendo los bordes más desgastados de sus recuerdos. Esto no era normal, seguía pensando, pero al mismo tiempo no tenía sentido revolcarse en las irregularidades. Tenía que averiguar qué estaba pasando. ¿Qué era? Una puñalada penetrante que la hizo dejar caer a Firelight para golpear su mano sobre el costado de su cuchillo, donde Li Yuan la había mordido, aferrándose a ella como un perro mestizo y chupando su sangre como si fuera un vampiro y no un arcángel. Pero no. Sanaya cerró los ojos con fuerza y deshizo más hilos enredados. Li Yuan no había querido sangre, había sido capaz de alimentarse de la fuerza vital de los demás, incluso de los arcángeles. Al parecer, se había alimentado de Sanaya. La rabia era un vórtice de tormenta dentro de ella. Ella se defendió. Recordó, había invocado los torbellinos que eran su poder característico. Pero Li Yuan, este mal que había crecido mientras Sanaya dormía, había sido demasiado poderosa. Un monstruo desatado. Sanaya había sentido que su cuerpo se helaba cuando Li Yuan absorbió toda su energía, todo su calor, toda su vida. Había visto sus extremidades comenzaron a encogerse. Sintió que su corazón tartamudeaba. Su vista se había desvanecido en gran velocidad, hasta que lo último que recordaba era un gris borroso. Después, nada. Debió haber caído del cielo, sus alas arrugadas y su cuerpo demacrado. Medio aterrorizada de que siguiera en este momento, de que Li Yuan lo hubiera convertido de alguna manera en una de sus renacidas, una parodia tambaleante de la vida, levantó uno de sus brazos, iluminada por el resplandor del capullo de fuego. Su piel resultó tan oscura como la medianoche como siempre, y tan suave como su carne debería ser. Su aliento salió de ella en una exhalación irregular, pero contuvo la ola de alivio, porque no se sentía como ella misma. Algo estaba mal. Quizás eran sus piernas las que permanecieran arrugadas. Dejó caer el brazo, dobló una pierna a la altura de la rodilla y el fuego vivo del capullo onduló a su alrededor para hacer espacio. Parecía su piel fría, pero su pierna también estaba entera, su carne rejuvenecida. Todavía insegura, se pasó las manos por el cuerpo y se dio cuenta de que llevaba un sencillo camisón de lino que le llegaba hasta la mitad del muslo. Ella hizo una mueca. Sanaya no usaba lino, excepto cuando estaba entrenando o yendo a la batalla. Por supuesto que había sido una medida de emergencia, la elección hecha por curanderos, que tendían a ser pragmáticos por naturaleza. Se encargaría de eso tan pronto como se levantara y tuviera acceso a sus propios recuerdos.
El pensamiento la hizo preguntarse de dónde emergería esta vez. No podía predecirlo, no cuando era ella quien había elegido el lugar de descanso. Alexander. El aliento le dolía en los pulmones. Ella había estado tratando de no pensar en él, pero no pensar en su amado general era imposible. Lo había visto luchando para abrirse camino hacia ella mientras Li Yuan le chupaba hasta dejarla seca, pero no sabía qué había sucedido a partir de ese momento. ¿Él también había sido víctima del monstruo? ¿Estaba Alexander atrapado en un estado momificado? O incluso peor, ¿había soportado un daño similar al de Antonicus? El pánico batía sus alas dentro de ella. Su respiración salía con ráfagas cortas y agudas. Podía tomar cualquier cosa, menos un mundo en el que Alexander no existiera. Sanaya, ¿estás despierta? La voz era más antigua, un eco del tiempo limitado. Sanaya se puso rígida, con una mano en la empuñadura de Firelight. ¿Quién eres tú? La demanda imperiosa de un arcángel. Risas. El tono tan antiguo que hizo que Sanaya le dolieran los huesos. Su estómago se hundió. ¿Eres uno de los ancestros? Los antiguos, de los que rumoraban que dormían debajo del refugio. Los primeros de la especie angelical. Quizás, niña. Quizás lo soy. No lo creo. Pero ya no recuerdo mi infancia. No esperaba que ninguno de ustedes se despertara tan pronto, pero me he dormido con un oído abierto, escuchando, esperando. Tus hermanos continúan durmiendo, atrapados en el medio. Los músculos de Sanaya empezaron a aflojarse. Odiaba estar en este lugar desconocido, con esta voz desconocida y, sin embargo, no sintió ninguna sensación de amenaza. Fue calidez y protección lo que escuchó, lo que sintió. Esa bruja me mordió en la batalla. La voz cambió. Se convirtió en una canción. Diosa de las pesadillas, espectro sin sombra, ascendiendo a su reino de muerte. Cada diminuto cabello en el cuerpo de Sanaya se estremeció en una ola punzante, y alguna migaja de conocimiento en los rincones más recónditos de su cerebro salió a la superficie. ¿Había dicho ella Arcángel Cassandra? Una vez fui ella, fue la respuesta. Ahora no sé en quién me he convertido. Queen, mi Queen, él me conocía. Un mundo de tristeza. Soñé contigo, niña, hace mucho tiempo. Lo había olvidado. Cielo de plata, cielo de noche, tempestades salvajes y una tormenta de oro. Reina del Nilo, amado guerrero, batalla de nacimiento, muerte
resurrección. Sanaya no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Cassandra se detuvo. ¿Eso es todo? Levantó las manos, interrumpiendo el fuego líquido de su capullo. Yo sé todo. Sé esto. Necesito saber qué me depara el futuro. Risas en su mente, sin usar, oxidadas y, sin embargo, extrañamente infecciosas a pesar de todo su peso. Tantos caminos veo para ti, ángel de la tempestad, nacido. Podrías tomar cualquiera de ellos si te digo el hilo más fuerte que veo. Seguramente tomarás el opuesto, por lo que mi vista no tiene sentido para ti. Sanaya deseaba que los antiguos estuvieran equivocados acerca de la contrariedad de Sanaya, pero no lo estaban. Es lo que me hace amarte y lo que me enfurece, le había dicho Alexander una vez, la risa en esa mirada plateada. Si digo que el cielo es azul, argumentarás que es verde sin ninguna razón. Lo siento, le dijo a Cassandra. No sé por qué soy así. ¿Tú no lo sabes? Eones en su voz. Tal pesadez de edad que amenazaba con aplastar las costillas de Sanaya, comprimir sus pulmones. Tu madre era una mujer que solo escuchaba una voz, la propia. Había pasado mucho tiempo desde que Sanaya pensó en Sia, amargada y decididamente sola, pero ahora su estómago se tensó. Me he movido mucho más allá de eso. Ella era un arcángel, un ser de gran poder. No soy una niña. Hielo en la sangre de Sanaya, fragmentos en sus huesos, Li Yuan. Ella escupió el nombre como una maldición. Ella me infectó de su maldad. No tengo respuesta para eso, Sanaya nacida en la batalla. Lo que sí sé es que no eres el mismo arcángel que despertó antes de la guerra. ¿Quieres levantarte ahora? Te he protegido en mi fuego, pero no es una buena jaula. Sanaya se quedó mirando los dorados y rojos ondulantes de las llamas. Pensó en el sueño y se detuvo chirriando. No puedo iniciar la suspensión. Fue un regalo que llegó siglos después de la edad adulta y fue hecho. Todos los ángeles pasados de esa edad podían optar por entrar en el estado de la suspensión entre la vida y la muerte. Algo está roto en mí. ¿Sabes qué? Sanaya podía estar orgullosa, pero nunca había sido estúpida. Ella estaba con Cassandra, vidente de videntes. No hacer la pregunta hubiera sido desperdiciar un recurso precioso. Una larga pausa. Tantos caminos, murmuró Cassandra de nuevo. Tantas opciones. Sanaya permaneció en silencio, reacia a interrumpir los pensamientos de la vidente. No estás rota, pero sí dañada, dijo Cassandra por fin. Realmente no puedo ver tu camino más allá de hoy, así que no puedo decir si la herida es permanente o temporal. Pero ahora sé una cosa. Reina de las tempestades, te despiertas porque es tu estación para despertar.
Sanaya miró el fuego a su alrededor. Durmiera o no, podía permanecer en ese extraño lugar intermedio durante mucho tiempo sin volverse loca. Ella tenía la voluntad, y si el mundo lo necesitara, ella lo haría. Quizás, sin embargo, tal sacrificio no era necesario. ¿Cuántos arcángeles están despiertos en el mundo? ¿Lo sabes? Escuchó mientras observaba mis durmientes. Me deslizo en un descanso más profundo en cuanto a un esfuerzo por evitar las corrientes del tiempo. Pero luego me despierto y mis lechuzas me dicen de lo que me perdí. 9. Hay 9. Sanaya exhaló. Entonces me levantaré. La cátedra estaba destinada a ser 10. Era el más fuerte y estable de 10. Y entonces, que uno de los de la cátedra quisiera acaparar tierras, había suficiente territorio para repartir entre 10. ¿Cassandra? ¿Sí? ¿Reina de las tempestades? Con la garganta seca se obligó a decirlo. ¿Alexander está despierto o duerme? Que había muerto en la batalla contra Li Yuan. El guerrero de alas plateadas camina por el mundo. Una pausa, seguida de palabras suaves casi ahogadas por el ruido en los oídos de Sanaya. Alas plateadas y vientos tempestuosos, tormentas sin restricción. Esta vez será el final. El fuego líquido alrededor de Sanaya se separó, incluso mientras luchaba contra el impacto de esas últimas palabras. Espera. ¿Qué significa eso? Su única respuesta fue un suspiro, el roce de un antiguo poder sobre su piel, y luego Cassandra se fue. Volvió al descanso vigilante. Sanaya se levantó. Hasta aquí el capítulo 31 de La resurrección del arcángel. Gracias por escucharme.